Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, pues yo soy Juan y soy el profesor de este mini curso en modalidad online que se llama Habla del pasado. Pues ya hemos llegado a la clase número 4, la última clase de este pequeño curso donde queremos ayudarte a mejorar un poco tus habilidades a la hora de contar una historia en el pasado. Nos hemos centrado en ese contraste entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto de indicativo, dos tiempos del pasado que a veces nos generan muchas dudas. Y esperamos que después de este curso pues lo tengas un poquito más claro al menos, y al menos también tengas una estructura que te ayude a contar anécdotas o historias en el pasado, ¿vale? En esta clase, en la clase número 4, nos vamos a centrar un poquito en las noticias. Las noticias, concretamente las noticias de sucesos, las cosas que han ocurrido, ¿no? Cuando compramos un periódico o escuchamos la radio o vemos las noticias en la televisión, hay un momento en el que vemos qué pasó ayer, qué pasó antes de ayer o qué cosas han ocurrido, ¿no?, en los días anteriores, ¿verdad? Así que podremos ver en una aplicación muy práctica y muy real el uso de estos tiempos que venimos trabajando desde la clase número 1, ¿vale? Así que, sin más, vamos a ver, cuando hablamos de noticias, ¿verdad?, muchas veces en las noticias vamos a encontrarnos cosas que van a suceder en el futuro, pero también en la sección de sucesos encontraremos cosas que ocurrieron, ¿verdad? Pueden ser cosas relacionadas con la política o con muchos ámbitos, con el deporte, el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganó la Champions League, ¿no?, y cosas así, ¿verdad? Bueno, pues vamos a fijarnos en esta diapositiva donde tenemos un chico, ¿no?, un típico chico de estos que vendían las noticias en el pasado, vendían los periódicos, ¿no? Extra, extra, ayer a las 12 de la noche el rey de España abandonó el país en un barco y presentó su abdicación. En nuestro periódico todos los detalles. Bueno, ¿te gusta leer las noticias? ¿Cómo te informas? ¿Sueles comprar periódicos o las ves en internet, en periódicos electrónicos, o prefieres escuchar algún podcast o algún programa de radio informativo, o sueles ver la televisión para informarte? Bueno, en este caso vamos a pensar que estamos leyendo noticias en los periódicos o escuchando noticias en la radio, ¿vale? Mira, primer ejercicio es que te proponemos que les pongas el título, el titular a cada una de estas noticias. Hay 5 noticias y lo que tú tienes que hacer es ponerle su título, con lo cual tendrás que entender un poquito esa noticia, ¿verdad? Además, yo te propongo que te fijes en los verbos, qué tiempos se utilizan, cómo se utilizan y demás, ¿vale? Hazlo de una forma consciente, ¿vale? Pretérito indefinido o pretérito imperfecto, ¿vale? Fíjate, es acción, es descripción, circunstancias que rodean a la acción, ¿vale? Venga, vamos allá, pasamos cuando pasamos a la acción, ¿vale? Te pones manos a la obra, coges tu bolígrafo, tu cuaderno y toma nota y escribe los titulares de cada noticia. Aquí los tienes: golpe estadounidense a los productos españoles, victoria agónica de Nadal en Australia, atropellados 2 ancianos en Madrid por un patinete, Draghi y Sánchez se reúnen en Madrid y finalmente pocos cambios para mañana, ¿de acuerdo? Así que haz una pausa, lee bien estas noticias y elige su titular, ¿vale? Cuando estés listo y lo hayas hecho, dale al play y vemos las soluciones, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí están, ¿vale? Efectivamente, esta primera noticia era Draghi y Sánchez se reúnen en Madrid, ¿no? Y nos decía que el pasado sábado el presidente del gobierno español y el primer ministro de Italia se reunieron, ¿veis? ¿Cuándo? El pasado sábado. ¿Qué pasó? Que Draghi y Sánchez se reunieron en el Palacio de la Zarzuela para tratar algunos aspectos sobre las políticas comunes de ambos países.
El representante italiano respondió a los medios de comunicación y recalcó la excelente relación que mantienen ambos países en estos momentos. ¿Vale? Es interesante el esquema que te propusimos en la lección anterior, esas preguntas, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Con quién estaba? ¿No? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas preguntas son muy interesantes, ¿verdad? Cuando estemos extrayendo la información de la noticia. La siguiente, más abajo, nos dice victoria agónica de Nadal en Australia. Una noticia de deportes. La anterior era de política. Y nos dice, el tenista español se hizo ayer con su 21º torneo, lo que le convierte en el tenista con más victorias en la historia de este deporte. El partido duró más de 5 horas, en las que ambos jugadores tuvieron opciones de hacerse con el trofeo, que finalmente se llevó el jugador mallorquín, ¿vale? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuándo fue? Y dice, ayer, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que Nadal ganó en el Open de Australia, ¿verdad? Así que eso sería la información básica y fundamental. Vamos al siguiente. Golpe estadounidense a los productos españoles. Bueno, pues parece una noticia de política internacional. Y nos dice, Estados Unidos anunció ayer que se propone limitar las importaciones de productos europeos, lo cual afectará a algunos sectores estratégicos españoles. España exporta al país norteamericano aceite de oliva y vino, sectores que se pueden ver perjudicados por las nuevas medidas del gobierno americano. Entonces, ¿cuándo fue? Ayer. ¿Qué pasó? Estados Unidos anunció limitaciones a las exportaciones de productos españoles, ¿vale? Bueno, pues continuamos ahora con esta noticia, una noticia del tiempo, el tiempo meteorológico, que nos dice pocos cambios para mañana. Aquí en concreto ya no se refiere al pasado, sino al futuro, ¿verdad? Nos habla del tiempo que va a hacer mañana. Mañana, martes, se presentan pocos cambios respecto a ayer. Subirán ligeramente las temperaturas en el sureste peninsular, mientras que las lluvias continuarán en el tercio norte durante la primera parte del día. Esperamos nieve solo a partir de los 1800 metros, mientras que en las islas predominará el sol y el calor, ¿vale? Esta noticia se refiere al futuro y es una noticia que se refiere al tiempo atmosférico, la meteorología, ¿verdad? El pronóstico del tiempo. Bueno, y finalmente aquí tenemos una noticia de sucesos. Atropellados 2 ancianos en Madrid por un patinete eléctrico. Y nos dice que el accidente tuvo lugar ayer sábado hacia las 9:30, las 9:30 de la mañana, en el conocido Parque del Retiro. Los 2 ancianos de 89 y 92 años respectivamente paseaban cerca del lago cuando un hombre de unos 40 años que iba en patinete los atropelló y salió huyendo. Ambos ancianos se recuperan de las lesiones en el Hospital Clínico de Madrid, mientras la policía sigue buscando al autor del atropello. Esta noticia me interesa mucho más en cuanto al tema que nos tiene ocupados, contar historias en el pasado. Aquí sí que tenemos acción y tenemos descripción, ¿verdad? Entonces podríamos hacer las preguntas básicas, es decir, ¿cuándo fue esto? El sábado pasado, ¿no? Ayer sábado, a las 9:30, ¿verdad? De la mañana. ¿Qué pasó? Que un hombre en un patinete atropelló a 2 ancianos, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Y aquí es donde hacemos la descripción y decimos que los hombres estaban paseando cerca del lago, ¿verdad? Que los hombres tenían 89 y 92 años, eso también son detalles, ¿verdad? Y que un hombre que tenía aproximadamente 40 años y que ese hombre iba en patinete, ¿no? Y al final lo que pasó fue que atropelló a los ancianos, ¿veis? Esto sería un poquito lo que estamos intentando aprender a lo largo de este mini curso. Bien, contar historias o anécdotas, sucesos, como esta noticia, ¿vale? Vamos a continuar. Mirad, muchas veces cuando leemos noticias periodísticas el lenguaje es un poquito más formal y otra dificultad que nos vamos a encontrar al leer noticias tiene que ver un poco con el vocabulario más especializado, un vocabulario a veces más técnico, ¿no? Lo cual puede dificultar la comprensión, ¿verdad? Por eso el ejercicio que te planteamos ahora es un ejercicio de vocabulario. Aquí tenemos 10 palabras
muy frecuentes en las noticias de sucesos, ¿vale? De los periódicos, de las noticias de sucesos. Y lo que te pedimos es que relaciones cada palabra con su definición que tenemos en la columna de la derecha, ¿vale? Así que dale a la pausa, dedica unos minutos a este ejercicio y cuando estés listo, le das al play y podemos corregirlo juntos. Hasta ahora. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos las soluciones. A ver si has acertado. El número 1, testigo. Nos dice que es la persona que presencia un hecho o un suceso, que lo ve directamente, ¿verdad? Es testigo directo. 2, declaración. Una declaración es una manifestación de algo para hacerlo público. Es decir, una persona dice algo de manera pública, ¿vale? 3, ladrón. El ladrón es una persona que se dedica al robo de bienes, a robar. Eso es un ladrón, una persona que roba. 4, crimen. Un crimen es un delito grave, ¿vale? 5, delincuente. Se dice que es un delincuente la persona que comete un delito o quebranta la ley, rompe la ley, va contra la ley, hace algo contrario a la ley. Eso es un delincuente. 6, pistola. Pistola es un arma de fuego que se puede usar con una sola mano, ¿vale? 7, furgoneta. Un vehículo más pequeño que un camión, pero más grande que un coche y que se puede utilizar también para el transporte de mercancías, normalmente en las ciudades. Es más manejable por las calles de las ciudades que un camión, que es más grande. 8, sospechar. Es un verbo que significa imaginar algo a partir de un indicio, ¿vale? Cuando tú tienes pruebas o indicios de algo, te llevan a imaginar o a deducir, ¿no?, algo, ¿vale? Bien, así que vamos ahora a la siguiente palabra, mercado negro. El mercado negro se refiere al tráfico ilegal de dinero o mercancías a un precio superior, ¿vale? Algunas veces algunas personas prefieren comprar cosas en el mercado negro, no van a las tiendas a comprarlas, las compran en el mercado negro porque en el mercado negro las pueden encontrar a un precio más barato, ¿vale? Eso es mercado negro. Normalmente es el tráfico ilegal de dinero o mercancías, ¿vale? A precios, puede ser a un precio superior o a veces a un precio más barato. En el mercado negro puedes encontrar cosas robadas, más baratas. Nunca hagáis esto, ¿verdad? Porque estaríamos favoreciendo al crimen. Es mejor siempre ir a lo legal. Bien, y por último, 10, víctima, decimos que es la persona que sufre un daño por culpa ajena, ¿vale? Víctima, persona que sufre un daño por culpa ajena. ¿De acuerdo? Pues espero que lo hayas tenido todo muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ponemos en práctica este vocabulario que hemos aprendido, ¿vale? Aquí tienes las palabras que vas a utilizar: testigo, declaración, ladrón, crimen, delincuentes, pistola, furgoneta, sospechar, mercado negro y víctima. Son las palabras que hemos aprendido en el ejercicio anterior. Pues aquí tienes 7 frases en las que tenemos que usar estas palabras, ¿vale? Así que piénsalo y cuando estés preparado le das al play y lo corregimos. Por cierto, si tienes un verbo, como el verbo sospechar, por ejemplo, ¿vale? Igual tienes que conjugarlo, ¿vale? En algún tiempo del pasado, etcétera, ¿vale? O del presente. Pero piénsalo, ¿de acuerdo? Así que te dejo a ti solito y en 5 o 6 minutitos nos vemos a la vuelta, cuando ya hayas hecho el ejercicio. Yo te espero con las soluciones. Hasta ahora. Bueno, pues aquí están las soluciones, ¿verdad? Y dice: ayer un ladrón me robó la cartera en el metro. 2. Han robado un cuadro para venderlo en el mercado negro. Obviamente, es un cuadro robado. 3. Hay una furgoneta negra muy extraña aparcada delante del banco. ¿Qué crees? Quizás es sospechoso, ¿verdad? Estarán esperando para robar, probablemente. 4. La policía dijo que los delincuentes llevaban una pistola. Muy bien. 5.
parece que no hay ningún testigo del crimen. Es decir, nadie vio ese crimen que se cometió. 6. La víctima no quiso hacer ninguna declaración ante los periodistas. Y finalmente, 7. Aquí era donde teníamos que utilizar el verbo sospechar y, claro, había que conjugarlo. La policía sospecha que los criminales eran de origen español, ¿vale? Así que en presente. No sé si lo has puesto en pasado, la policía sospechó que los criminales eran de origen español o sospechaba que los criminales eran de origen español. El caso es que el verbo tenías que conjugarlo, ¿vale? Muy bien, venga, seguimos avanzando, vamos a seguir avanzando en nuestra clase y ya nos vamos ahora a un ejercicio en el que tienes que conjugar los verbos en la forma adecuada del pasado. ¿Vale? Aquí tenemos una noticia de sucesos, dice, roban en una conocida tienda de jamones de Madrid. Y aquí tenemos el texto y los huecos con los verbos en infinitivo. Tú tienes que saber conjugar estos verbos en pretérito indefinido o en pretérito imperfecto. Es decir, tienes que identificar lo que es acción y lo que es descripción para usarlos correctamente. Así que piénsalo muy bien, dale la pausa, dedícale los minutos que sean necesarios y cuando hayas terminado, dale nuevamente al play y yo te espero para corregirlo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Aquí tenemos la noticia ya completa y con los verbos en la forma adecuada. Mira, roban en una conocida tienda de jamones de Madrid. El viernes pasado, alrededor de las 9 de la tarde o de la noche, 2 personas entraron en una conocida jamonería de la calle Arenal y robaron más de 60 jamones. Pretérito indefinido, ¿vale? Acción. Todo transcurrió en pocos minutos y casi sin testigos. En ese momento, descripción, había poca gente por la calle, ya que llovía y hacía bastante frío. ¿Veis? Descripción, eso no es acción. Dentro de la tienda, seguimos con descripción. Se encontraba solo un cliente y uno de los empleados. Por sus declaraciones sabemos, y ahora vemos un poquito de descripción física en el pasado, descripción de las personas. Sabemos que los ladrones eran altos y muy delgados y no eran españoles, puesto que hablaban inglés fluidamente entre ellos. ¿Veis? Descripción, pretérito imperfecto. El crimen sucedió en tan solo 7 minutos. Acción. Una furgoneta negra se paró frente a la puerta de la que salieron los 2 delincuentes. Se paró, los delincuentes salieron, ¿veis? La acción va avanzando. Ambos entraron gritando con 2 pistolas en las manos. Acción. La señora que estaba comprando y el dependiente se tiraron al suelo. Tenemos una acción en desarrollo, una señora en ese momento estaba comprando, ¿vale? Y el dependiente que estaba trabajando, ¿no? Estaba atendiendo a la señora, acción, se tiraron al suelo. En ese momento los ladrones cogieron los jamones, los pusieron en un carro y los metieron en la furgoneta. Todo acción, nuestra historia avanza, ¿no? Cogieron los jamones, los pusieron y después los metieron en la furgoneta. A los pocos minutos la policía llegó, pero no consiguieron atraparlos. Acción. Se sospecha que los ladrones eran ingleses. Descripción, ¿verdad? Claramente. Y que robaron, acción, los jamones para venderlos en el mercado negro después del Brexit. La víctima, que tenía 89 años, eso es una circunstancia, ¿verdad? La señora, que era la víctima, tenía 89 años, está en el hospital y evoluciona favorablemente, ¿vale? Así que esta sería la solución. ¿Qué tal? ¿Lo has tenido bien, más o menos? ¿Has acertado todos? ¿Muchos? ¿Has tenido unos pocos errores? Bueno, no te preocupes, porque ya te digo que este es un tema un poquito complicado. Pero bueno, estoy seguro que cuando termines ya con este mini curso, sí podrás contar una historia, siempre siguiendo el esquema que te hemos explicado, ¿vale? ¿Recuerdas qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo pasó?
dónde estabas, con quién estabas, qué estabas haciendo en ese momento, ¿vale? Otras circunstancias, qué tiempo hacía, qué hora era, etcétera, más cosas, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué pasó? Tú sigues siempre esa estructura y estoy seguro que no tendrás ningún problema, que contarás las historias perfectamente. Bueno, vamos a un ejercicio ya un poquito más difícil, pero que suele ser muy frecuente en los exámenes, ¿verdad?, de lengua. Aquí tenemos una noticia que está dividida en párrafos y está totalmente desordenada. Lo que te pedimos es que ordenes esta noticia. El título de la noticia es Una visita inesperada. Un oso entra en una casa en Canadá. ¿Vale? Así que haces una pausa, lee muy bien los párrafos y dales un orden para que al final tengas una noticia y que tenga un sentido y una lógica, ¿vale? Así que dedícale el tiempo que necesites. Pausa y te veo en un ratito. Hasta ahora. Bueno, pues aquí está la noticia ya ordenada completamente, ¿vale? Una visita inesperada, un oso entra en una casa en Canadá. Fíjate en los verbos en pretérito indefinido y en pretérito imperfecto, ¿verdad? Lo que es acción, descripción, acción en desarrollo y como cuando se cuenta una noticia, un acontecimiento o algo que pasó en el pasado, cómo se alternan, ¿no? Cómo se complementa uno con el otro, ¿de acuerdo? El pasado fin de semana, una familia en Canadá vivió una experiencia sorprendente cuando un oso entró en su casa, ¿verdad? Aquí sería, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó el fin de semana pasado? ¿Qué pasó? Que un oso entró en la casa de una familia. Eso es lo que pasó. Y ahora describe dónde estaba la familia, con quién estaban, qué estaban haciendo, ¿no? Dice, la familia estaba disfrutando de una tranquila tarde en su jardín cuando de repente escuchó ruidos extraños dentro de su casa. Al entrar, vieron al oso caminando por la cocina. El oso parecía estar buscando comida y revisó varios armarios. Según la madre, el oso se veía curioso pero tranquilo. La familia no sabía qué hacer al principio, pero decidió salir de la casa lentamente para evitar asustarlo. Mientras el oso exploraba la casa, la familia llamó a las autoridades para pedir ayuda. El equipo de rescate de animales llegó rápidamente y logró sacar al oso sin problemas. El animal no causó ningún daño y regresó al bosque cercano. El jefe del equipo de rescate explicó que en esa zona de Canadá los osos solían acercarse a las casas en busca de comida, especialmente durante el otoño. En este caso, el oso no fue agresivo, pero las autoridades recomendaron a los residentes que mantengan sus puertas bien cerradas. Después de esta experiencia, la familia confesó que sí pasaron algo de miedo, aunque el susto fue grande. Ahora lo recuerdan como una anécdota divertida y sobre todo una lección sobre vivir cerca de la naturaleza, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver esta noticia, ¿vale? Aquí en esta frase dice, en este caso el oso no fue agresivo. También podríamos decir el oso no era agresivo, ¿verdad? Ponerlo como una descripción, plantearlo como una descripción, ¿vale? Pero bueno, aquí han optado a decir el oso no fue agresivo en ese momento, pero a lo mejor el oso sí era agresivo, era un oso muy agresivo, pero ese día, en ese momento, no lo fue, ¿vale? Bien, ¿qué tal? ¿Lo ordenaste bien? Seguro que sí, ¿vale? Estoy seguro de que lo has hecho perfecto este ejercicio. Así que enhorabuena y vamos poco a poco terminando. Ahora vamos a hacer un ejercicio auditivo, un ejercicio de comprensión auditiva. Vamos a escuchar el boletín de noticias de un programa de radio, donde nos presentan muy rápidamente y de forma muy abreviada 8 noticias. Lo que tenemos que hacer es relacionar cada noticia, la noticia 1, con un pequeño resumen que tenemos aquí, con el resumen que corresponda. Así que escucha muy bien 2 o 3 veces el audio y relaciona cada noticia con su descripción o con su resumen, ¿vale? Que tenemos aquí a la derecha. Así que cuando estés listo y hayas terminado, yo te espero con las soluciones.
Política. El presidente del gobierno, Rodolfo Langostino, asediado por los casos de corrupción, presentó ayer su dimisión en el Parlamento. Tras la sesión, explicó a los medios de comunicación que es inocente, pero que decidió abandonar el gobierno, para no manchar la imagen de su partido. Internacional. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunieron ayer en Berlín para hablar sobre la posibilidad de un pasaporte común europeo. Aunque algunos países se mostraron contrarios a esta idea, la mayoría confían en que el pasaporte europeo será una realidad en un plazo máximo de 5 años. Sucesos. Ayer, a las 5 de la madrugada, un camión que circulaba a gran velocidad por la carretera de Valencia se salió de la autopista y volcó. El camión, que transportaba gallinas para una granja, se abrió y los animales se escaparon. Afortunadamente, el conductor no sufrió daños graves, aunque se encuentra hospitalizado en observación. En otro capítulo de sucesos, la policía detuvo ayer por la noche al ladrón del conocido supermercado El Corte Suizo. El delincuente, que llevaba 2 días fugado, fue encontrado por 2 agentes en una gasolinera de Barcelona, mientras abandonaba un coche robado previamente. Cultura. El poeta sevillano, Clodoveo Antúnez, recogió ayer el premio Princesa de Asturias en un acto lleno de emoción. El escritor, que padeció el año pasado graves problemas de salud, hizo un discurso en el que recordó a Claudio Rodríguez y a José Ángel Valente, sus 2 grandes maestros. Ciencia. La Agencia Española del Medicamento ha descubierto un nuevo tratamiento revolucionario contra el cáncer de próstata. Dolores Delicado, directora de la agencia, confirmó en una rueda de prensa que el medicamento no mostró ningún tipo de efecto secundario en la fase de prueba. Deportes. El futbolista del Carabanchel, Juan Antonio Pacheco, tuvo que retirarse ayer en la segunda parte del clásico contra el Rayo Vallecano. El delantero español, en un golpe fortuito con un defensa vallecano, sufrió una doble rotura de la tibia y del peroné y fue operado horas después del accidente. Tiempo. El temporal que atravesó ayer el país provocó numerosas riadas e inundaciones en algunas ciudades de la costa mediterránea. Barcelona, Castellón o Valencia fueron las más afectadas por la borrasca, que hoy se desplaza hacia el oeste peninsular. Bueno, pues ya lo tenemos. Aquí las soluciones a este boletín de noticias, ¿no? La noticia número 1 lo que nos dice es que dimitió un político importante, ¿vale? La noticia número 2 dice que se reunieron algunos políticos. Esa era la opción correcta, ¿vale? En la número 3, ayer hubo un accidente de tráfico, ¿vale? En la número 4, se produjo un robo en un centro comercial. En la número 5, le dieron un premio a un escritor. En la número 6, podríamos decir que descubrieron un nuevo medicamento. En la noticia número 7 diríamos que un deportista se lesionó gravemente. Y finalmente en la noticia número 8 diríamos que llovió mucho en algunas ciudades, ¿vale? Era el parte meteorológico. Así que estos eran los resúmenes a estas noticias que has escuchado, ¿vale? Seguro que los has encontrado todos, ¿verdad? Así que muy bien, y ya vamos a terminar esta clase con esta última práctica de escribir, de expresión escrita, en la que te pedimos que mires esta imagen, esta fotografía, y escribas una noticia, ¿vale? Recuerda siempre las preguntas básicas para redactar tu noticia. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Y qué ocurrió? También, ¿dónde estaban la víctima y dónde estaba el criminal, ¿no? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Vale? Y todas las circunstancias que haya. Piénsalo un poquito y escríbela, ¿vale? Es una buena manera de practicar lo que estamos aprendiendo y todo esto que hemos aprendido a lo largo de estas 4 clases, ¿vale? Que es que al final de esta lección puedas contar una historia en el pasado o escribir un hecho en el pasado, ¿vale? Y no limitarte simplemente a lo que es la acción y al hecho, sino a ponerle un poquito de color, dar unos detalles y algunas circunstancias. Eso es el objeto y esperamos que te haya servido y te haya sido muy útil este mini curso. Recuerda que si tú quieres practicar más y hacer más ejercicios,
regístrate en la plataforma, en nuestro campus virtual, cursalia.online. Regístrate y podrás disfrutar de este curso de manera gratuita con cuestionarios de autoevaluación. Vas a encontrar también más ejercicios, vas a encontrar también más cursos, algunos gratuitos y otros cursos de pago, pero que te pueden ser muy útiles, ¿vale? Así que muchísimas gracias por toda tu atención. Esperamos que este mini curso te haya sido útil y te sea de utilidad, y seguramente espero volverte a ver en algún otro curso de cursalia.online. Así que sin más, muchas gracias por todo y que te vaya todo muy bien. Hasta luego, chao.